El aborto es un asesinato y estoy de acuerdo con todos los preceptos de la Iglesia Católica. Yo pienso que las mujeres y todas las personas son dueños de su propio cuerpo y pueden tomar decisiones sobre ellos mismos. Entonces yo estoy de acuerdo con el aborto. Pero aún así, yo creo que es una vida la que está en juego. Pero yo digo que nadie puede obligar a una mujer a tener un hijo que no desea, máximamente si ha sido procreado por una situación así, ¿verdad? Si yo soy violada no puedo tener ese hijo de un violador. Si se fue violada la persona y no quiere tener ese niño, ¿por qué necesariamente abortarlo? Bueno, yo creo que el aborto en algunos casos no debería ser penalizado. Habría que tenerse muy en cuenta la opinión de ella, si quiere o no quiere tener ese bebé. Hablar del aborto provoca sentimientos fuertes y opiniones encontradas. Repudiado por la Iglesia Católica y los grupos antiaborto, utilizado por los políticos para fines electorales y desaprobado socialmente, el aborto es un tema controversial y su práctica es sancionada por las leyes. Sin embargo, su prohibición no evita que las mujeres busquen cómo interrumpir un embarazo no deseado. Yo ya tenía un hijo y no quería echarme otra responsabilidad. Y fue un descuido el cual es una de las cosas que también me cobré muchísimo, porque teniendo el conocimiento y la educación, que me pasara. Yo en ese sentido me sentía bastante preocupada que cómo iba a ser, ¿verdad?, con otro niño, porque pues sí, solo a mí me tocaba con estos dos niños. Tenía 23 años. La decisión fue tomada por mi propia iniciativa, no tanto por mi pareja. El aborto es tan antiguo como la humanidad. Escritos griegos y romanos describen con detalle instrumentos, plantas y brebajes que utilizaban para interrumpir un embarazo. Aristóteles defendía el aborto para limitar los nacimientos de familias numerosas. Médicos como Hipócrates conocían de métodos abortivos. Por ejemplo, el uso de hierbas como la ruda o el hisopo. Los aztecas aplicaron hierbas para facilitar la expulsión del feto, tanto en el aborto como en el parto. Recién en el siglo pasado, los médicos utilizaron instrumentos para extraer el feto. Estos ejemplos demuestran que a lo largo de la historia, el aborto ha existido. No obstante, en el siglo XXI, hablar abiertamente del aborto todavía es un tabú. Debemos hablar de aborto, debemos sacar el tema a la discusión. No debemos continuar ocultando una realidad, la cual es que miles de mujeres en el área centroamericana y muchas mujeres en estos momentos en Guatemala están realizándose o están haciéndose un aborto. Entonces el problema del aborto es un problema que existe, es un problema latente, es un problema que está matando mujeres. Si viviéramos en una cultura que valora la autonomía de la mujer y en la cual el hombre y la mujer compartieran la responsabilidad de evitar o planificar un embarazo, la incidencia de aborto sería mucho menor. Desafortunadamente, la capacidad de la mujer de regular su fertilidad y decidir sobre su sexualidad es limitada. En ello influye la diferencia de poder entre hombres y mujeres, el poco conocimiento que tienen las mujeres de sus cuerpos y la falta de acceso a medios seguros y confiables de planificación familiar. Tenemos un machismo enorme aquí. Es un machismo que luego, fuera de oprimir a la mujer, porque lo hace, también la perjudica mucho.
y hay veces que la mata. En las zonas rurales de Centroamérica todavía persiste la idea de que hay que tener los hijos que Dios regale, por lo que se ve como un pecado planificar. Hay unas que otras no por el asunto de la religión, porque si son carismáticos o evangélicos no aceptan, porque lo que dicen ellos somos, digamos, la planificación es una cosa que los mata a los niños. Las mujeres que quieren planificar lo hacen a veces a escondidas, porque uno de los prejuicios es que si la mujer planifica, puede acostarse con cualquiera. Pero entonces yo también pienso, y en una oportunidad yo se lo dije a una persona que estaba dando una plática, ¿no cree usted que lo que ustedes están haciendo con decirle a las personas que no planifiquen, los están induciendo a que practiquen el aborto clandestinamente? Ah, no, ¿cómo va a pensar? Claro que sí, usted no se imagina, usted no ha vivido. Si usted hubiera estado en mi lugar, usted diría, es cierto lo que usted dice, ¿cuántas mujeres no llegan a pedir el aborto? De que si vos no querés tener un hijo, yo digo, no lo voy a tener, aunque mi hombre me diga, vos tenés que parirlo. ¿Ve? Entonces no, soy yo la que lo cargo 9 meses, soy yo la que voy a estar con los dolores. La mujer centroamericana que desea interrumpir su embarazo tiene que hacerlo en forma clandestina, ya que en todos los países de la región el aborto está penalizado. La única excepción que hacen los códigos penales de Costa Rica, Honduras y Guatemala es cuando la vida de la madre está en peligro. En El Salvador, en 1997, se reformó la Constitución para proteger la vida desde la concepción. Posteriormente, en 1998, bajo fuerte presión de la Iglesia y grupos antiaborto, se prohibió el aborto terapéutico, que estaba permitido en casos de violación e incesto, peligro de la vida de la madre o malformación del feto. Si antes del nuevo Código Penal y la reforma constitucional, las mujeres que tenían problemas por abortos practicados asistían a los hospitales públicos por las consecuencias que esto ocasionaba, luego de la reforma penal ya no pueden asistir. Y no asisten porque los hospitales y los centros de salud tienen orden de reportar todos hechos de aborto o sospecha de aborto practicado. El marco legal del aborto en Nicaragua está definido todavía por el Código Penal de 1871. Este código permite el aborto terapéutico, sin embargo, no define qué es. En la práctica se aplica casi únicamente cuando la vida de la mujer está en peligro. Todavía no se ha logrado un consenso sobre la reforma de este código. Para el aborto terapéutico tiene que haber, por lo menos en este hospital, estaba formado por el subdirector de atención médica, por mi persona como subdirector docente, un internista, un perinatólogo. La ley actual es ignorada en los servicios de salud. Las mujeres que quieren un aborto terapéutico sufren un verdadero calvario, son interrogadas y son condenadas, y al final no se los hacen. Incluso mujeres con VIH-Sida, mujeres con graves enfermedades generales que ponen en riesgo su vida, adolescentes violadas, se les niega el aborto. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego. La decisión de practicarse un aborto pone a la mujer en conflicto con los valores sociales, culturales y religiosos relacionados con la maternidad. No obstante el peso que ejerce la religión, la mayoría de las mujeres centroamericanas que deciden interrumpir su embarazo son católicas y creen en Dios. Muchas mujeres y muchos hombres católicos en Centroamérica opinan que se debería permitir el aborto en casos de violación, incesto, malformación del feto y peligro de vida de la madre. Soy católica, muy católica, respetuosa de la religión y todo, pero en ese punto creo que me separo un poco de la religión porque considero que sí tiene derecho. Se pueden dar casos en el aborto como cuando peligra la vida de la madre y cabe la necesidad de tener que
pues, de matar al feto para que la madre pueda, porque en caso de que intentasen hacer, pues moriría la madre también. El problema del aborto es un problema que ha existido durante toda la vida en nuestros países y sigue siendo un problema de clase social, es un problema de dinero. Las mujeres sin recursos tratan de interrumpir sus embarazos con hierbas, productos farmacéuticos o insertándose varillas o tubitos de hule para introducirse líquidos tóxicos. En la tarde fue que me puse las pastillas, me las tenía que introducir en la vagina y me las puse y luego como a las 3 horas me empezaron a agarrar dolores suaves, ¿verdad? Otras mujeres buscan enfermeras o abortistas empíricas que ofrecen sus servicios clandestinamente y en condiciones poco higiénicas. Todos estos métodos son muy peligrosos para la salud de la mujer. Las mujeres con más recursos pueden permitirse un aborto seguro. Por una suma que oscila entre $500 y $1,000, encuentran médicos que están dispuestos a arriesgarse legalmente. Yo no tenía culpa, yo ya tenía un criterio bastante formado. No quería tener otra hija ni otro hijo y la intervención fue muy fácil, fue consciente total y a mí me gustó mucho. Fue una experiencia muy bonita. La clandestinidad convierte al aborto en un negocio muy lucrativo que deja grandes ganancias a quienes lo practican. Yo me puse a hacer el cálculo, me parece que en un día se puede hacer bastante dinero. Y yo le pregunté si así era la cantidad de mujeres que la buscaban para esto. Me dijo que sí, que estaba muy saturado fines de semana. A ver, señora, la crema de sábila para manchas, rochas, granos, espinillas, alergias, escaladuras, señora. Pero como decía, toda esta mística que hay alrededor de la palabra aborto hace que en nuestros hospitales, desde la portería hasta el médico, estas pacientes sean maltratadas. Hasta que amaneció no me pasaron el legrado y me decían, ¿te duele, verdad? Me decían, y yo solo los volteaba a ver, ¿te duele, verdad? Ya ves, me decía, ¿para qué andas haciendo eso? A pesar de que en Centroamérica los ingresos hospitalarios por un aborto natural o provocado son altos, el sector de salud pública tiene una actitud ambigua frente a esta situación. Mientras que algunos funcionarios reconocen que se trata de un problema de salud de la mujer que habría que enfrentar, investigar y discutir, otros tienden a ocultar la ocurrencia. En El Salvador, los médicos están obligados a denunciar a las mujeres que ingresaron con evidencias de un aborto provocado. Y me dijeron que me iban a hacer un legrado, pero que iban a llamar a la policía y que hoy me iba a ir presa. Y me decían, decinos mejor, decinos la verdad, me decían, porque de todos modos siempre te vas a ir presa, me decían. Pero el proceso que la ley está siguiendo para manejar estos casos, sí creo que en buena medida nos complican. Muchas veces pacientes que nosotros quisiéramos tratarlas con la premura del caso, con la rapidez del caso, nos vemos obstaculizados por problemas de tener que esperar un reconocimiento forense, porque creemos que muchas mujeres arriesgan su vida precisamente por esto, se provocan un aborto por miedo a todas las consecuencias, no buscan atención médica oportuna y tenemos cuadros tristes de niñas de 15, 16 años. Poder hablar abiertamente del aborto y reconocer su existencia depende también de la influencia de los grupos que luchan por su prohibición total. Estos grupos, que tienen vínculos muy estrechos con la Iglesia Católica, han cobrado mucha fuerza en Centroamérica. Por ejemplo, en El Salvador, lograron la prohibición total del aborto, reformando su constitución. Y hacen una primera campaña en la que piden el día de Navidad. En las iglesias empiezan a hacer un levantamiento de
de firmas para que la gente firmara si estaba en contra del aborto y a favor de la vida. También ahí yo creo que identificando a las personas que podíamos propugnar por una legislación más flexible con la figura de Herodes. Fue realmente impresionante la campaña que se realizó a través de todos los medios de comunicación. La Iglesia Católica tuvo una participación muy activa, sumamente activa, pero también organizaciones que en otros momentos nunca han tenido ninguna participación en la vida social del país, surgen con camisetas, con banderas, con pancartas, volviéndose realmente los abanderados de esta situación y logran ejercer mecanismos de presión al interior de la Asamblea. En Nicaragua intentaron lo mismo, pero todavía sin éxito. Nosotros vimos una iniciativa el año pasado del artículo 23 de la Constitución, donde querían poner la defensa de la vida desde la concepción. Entonces fue todo un debate que tuvimos con los diputados en la Asamblea Nacional de cuál es el concepto que tenemos de la vida, pues si desde que naces como sujeto de derecho o es desde que en la concepción cuando realmente no sos nada. El argumento más fuerte de los grupos antiaborto y de la Iglesia Católica es que un embrión es una persona humana desde la concepción, que amerita la máxima protección de la sociedad porque todavía es indefenso. Un feto tiene derecho a la vida igual que su madre, y para ellos, abortar es igual a asesinar un ser inocente. Muchas personas opinan que estos grupos de sí a la vida y la Iglesia se fijan demasiado en el feto y no en las condiciones en que va a nacer el niño, la salud física y mental de la madre o el futuro que puede tener el chiquito. Estos niños que no comen, que no duermen en cama, que andan deambulando por la calle, los que huelen pega, los que tiran fuego, los que se mueren de desnutrición, los que están postrados en una cama. ¿Y no son acaso también abortos de la vida estos? Nos fijamos mucho en la defensa de la vida por el aborto del niño que va a nacer. Y no nos fijamos en la vida de las mujeres. En la Biblia no hay pasajes en que Dios revele en qué momento comienza la vida humana. En primer lugar, la Biblia sí promueve la vida y nos manda a que cuidemos la vida. Pero el Evangelio aclara diciéndonos una vida digna y plena. Y aquí en la realidad nacional no hay nada más abortivo que la pobreza. Porque también tenemos casos de mujeres que enfrentan enfermedades y hasta las indicaciones médicas que no conviene dar a luz. Y hay casos muy fuertes también de violaciones y no se puede caer en un fanatismo cerrado. No existe un criterio universalmente aceptado que permita determinar con exactitud el momento preciso en que la vida prenatal se convierte en una persona. Yo no acepto, por ejemplo, lo que la Iglesia señala, que la vida humana comienza cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide. Lo que hay ahí es vida celular en división y mucho menos pues de que existe un alma desde ese momento, puesto que probar que existe un alma ni siquiera se puede probar científicamente, no se puede refutar porque no se puede probar. Muchas personas piensan que cuando se despenaliza el aborto, su incidencia es mayor. Esto no es cierto. Wees niet bang dat het daardoor zou toenemen, want het blijkt in Nederland ook wel dat er is nu 15 jaar een wet. Nou, de aantallen abortussen zijn nauwelijks toegenomen, dus je kan niet zeggen dat vrouwen daar dan makkelijker in worden. Holanda tiene una de las cifras más bajas de aborto inducido en el mundo. 7.2 abortos en 1000 mujeres entre 14 y 49 años.
En Latinoamérica, donde el aborto está prohibido, esta cifra alcanza a 33.9 abortos por 1000 mujeres en la edad fértil. En un país como Chile, donde el aborto está totalmente prohibido, la cifra sobrepasa el número de 50. Het is ontzettend belangrijk. En ja, waarom is het abortuscijfer in Nederland zo laag? Dat ligt denk ik toch vooral aan een lange traditie die er al is om heel open om te gaan met voorbehoedmiddelen. En Holanda está regulado el aborto desde 1984, aunque antes de esta fecha ya existía una política permisiva en cuanto a esta práctica. Se logró su despenalización después de una intensiva lucha de las mujeres. In eind jaren 60 was de situatie in Nederland zo dat abortus was illegaal. En dat gold ook voor vrijwel alle omringende landen. Het is algemeen zo dat vrouwen heel weinig wisten ook van hun eigen lijf. Van hoe het werkt, hoe zit het precies met menstruatie, hoe is de hele hormonale cyclus. En een van de belangrijke punten was ook dat vrouwen dus heel vaak ongewenst zwanger werden door allerlei situaties. En dat er dan dus geen abortus mogelijk was. En dat is toen ook een heel belangrijk actiepunt geworden van Dolomina. En later, in begin jaren 70, is die beweging enorm verbreed. Maar wat heel belangrijk was om, om een mentaliteitsverandering bij mensen te krijgen over hun ideeën te veranderen over abortus. Want er waren ook ontzettend veel misverstanden en mythes en taboes over abortus. Hoy en día existen 19 clínicas especializadas en la interrupción de embarazos. Estas clínicas, que no son lucrativas, tienen una función regional y no solamente realizan abortos, también brindan amplia información sobre los diferentes métodos anticonceptivos para evitar eventuales embarazos futuros no deseados. Als enige medische handeling volgens mij. Het is ook aan strikte voorwaarden gebonden. Het mag alleen uitgevoerd worden in klinieken of in ziekenhuizen die een vergunning hebben. Artsen die moeten er speciaal voor opgeleid zijn. De kliniek moet ertoe uitgerust zijn. En je hebt bepaalde voorwaarden in de vorm van intakegesprekken waar een gesprek aan moet voldoen. Los grupos que se oponen a la despenalización del aborto aseguran que no existe un aborto seguro. De eerste trimesterbehandelingen is het risico heel klein, 0,01 kans op complicaties. Dat wordt iets meer, tot 0,1, 0,2% van de behandelingen bij de iets verder gevorderde zwangerschappen. Ja, ik zie het wel als een recht van, wereldwijd zie ik het haast als een noodzaak. Want ik zeg ook vaak tegen tegenstanders of tegen mensen die het er ontzettend moeilijk mee hebben van ja, je kan je ogen er wel voor sluiten, maar het is nou eenmaal praktijk. Vrouwen die niet de mogelijkheid hebben van abortus, die gaan er naar op zoek. En hoe hoger de nood is, hoe meer risico's ze nemen. El tener acceso a un aborto legal de ninguna manera significa que la decisión sea más fácil. Een lek in het condoom, dat we dat niet door hadden. Wat ik toen allemaal voelde, toen ik ontdekte dat ik zwanger was, het was echt heel dubbel. Ik was heel erg geschrokken. En ik dacht, het kan niet, weet je. Ik kwam allemaal zorgen gelijk, want we wonen niet bij elkaar, we hebben geen geld. Onze toekomst is nog helemaal onzeker, weet je, allemaal van die praktische dingen. En aan de andere kant was ik ook had ik ook zo'n heel diep gelukgevoel van, er groeit een kindje in mijn buik. Dat voelde ik gelijk ook heel erg. Dus het was
echt ik heb het ervaren als een hele moeilijke beslissing. Ik weet nog wel dat wat ook uitmaakte was, toen ging ik al een keer naar zo'n abortuskliniek en dan werd er een echo gemaakt en toen zag ik dat het nog maar heel klein was. Echt, nou je kon het bij een pinda. En toen, daarna mocht ik dan even uitrusten in een kamer en ik lag zo op een bed daar. Ik kon door een raam heen kijken, dan zag ik bomen en ik had echt zo'n gevoel van, nou, dit is zo erg, dit is... Ik heb er geen spijt van, maar ik zou het niet weer doen. Ik zou... Y para nosotros, abortar es matar y el matar es un delito que debe ser sancionado. Mi posición personal es que debería de haber un aborto por opción y que la mujer debería también tener derecho a elegir su maternidad. Digamos, ¿por qué? Que hay que dar a luz a su hijo porque es lo más conveniente, sí, y no tirar al niño, porque es un asesino delante de Dios y delante de la ley. No, yo apoyo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y me parece que no debería de legislarse sobre el aborto. Ese es un problema íntimo, más que privado, íntimo. Y si el Estado, por lo menos en este país, no mantiene a los hijos sin padres, ¿con qué moral se mete con nosotras? Las personas que están en favor de la despenalización del aborto y las personas que están en favor de su prohibición total coinciden en un punto, que sería mucho mejor si ninguna mujer se viera en la necesidad de provocarse un aborto. También están de acuerdo en que el aborto jamás debería ser utilizado como método anticonceptivo. En lo que sí discrepan es cómo reducir la alta incidencia de abortos. Están los métodos naturales, que son los que la Iglesia avala, lo que la Iglesia propone para ejercicio de la paternidad responsable, y los métodos artificiales, que estos son los que la Iglesia rechaza porque son una manipulación, son una interferencia en ese designio creador salvífico de Dios. Ya el hombre, a través de estos métodos artificiales, va a decidir cuándo hay vida, cuándo no hay vida. Los anticonceptivos son hormonas, son fármacos, como fármacos de tipo esteroide, de uso delicado, con una gran cantidad de efectos adversos a corto, mediano y largo plazo. Y este medicamento, este fármaco, esta hormona, se las vamos a dar a personas sanas con el objeto de bloquearle una función normal. Es cierto que hay ciertos anticonceptivos que le pueden provocar reacciones adversas a las personas, de las cuales tienen que estar ampliamente informadas. Pero los riesgos de un embarazo no planificado, los riesgos de un embarazo de alto riesgo en edades extremas, los riesgos de un aborto clandestino, que son los riesgos de muerte, son muchísimo mayores que el riesgo que una mujer pueda tener por utilizar una píldora o un DIU. El 90% de los jóvenes que tienen relaciones sexuales no quieren tener hijos, van por pura pasión, porque la sexualidad humana, igual que la sexualidad animal, hace que los jóvenes, después de los 14 o 15 años, sientan una tremenda pasión y deseo de tener relaciones sexuales con una mujer del sexo opuesto y viceversa. Que los jóvenes retrasen el inicio de sus relaciones sexuales a los 20 años, que pensando que a los 20 años ya tienen suficiente madurez psicológica, biológica, intelectual y posiblemente ya metas más definidas, para que en ese momento, si van a decidir iniciar una vida sexual, ya sea en la conformación de una familia. Definitivamente, si nosotros hacemos esto, en Nicaragua, automáticamente bajaríamos el índice de natalidad en un 30%. Las personas que no están de acuerdo con esta visión
señalan que la gran mayoría de los y las adolescentes, sea por curiosidad, presión social o por experimentar placer, inician relaciones sexuales a temprana edad. Pero la Iglesia se opone a la educación sexual en los colegios por considerar esto una tarea de los padres y porque, según los prelados, muchos manuales estimulan el libertinaje y no predican que el sexo está reservado únicamente para el matrimonio. Con respecto a las primeras guías, me acuerdo que la sexualidad era enfocada como en una visión biologicista, muy enfocada hacia la fisiología de la sexualidad. Habían por ahí unos dibujos muy explícitos, ¿verdad?, que en su momento pues los obispos consideraron que ni esos dibujos tan explícitos, ni esa visión tan biologicista de la sexualidad pues era buena. Las organizaciones de mujeres opinan que lo ideal es que la mujer pueda optar por la maternidad sin presión social, conyugal o religiosa. Así, se evitarían muchos embarazos no deseados. Entonces aquí tiene más peso ¿cómo te quiero decir? Las posiciones moralistas que la salud de las mujeres. Entonces no se deja que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos si queremos o no tener hijos, pues. Acompañado a eso, que solo se impulsan medidas de prohibición, pero la parte educativa y de todo eso, no, nada. Y yo, es una cosa que tengo muy clara con respecto a nuestras hijas, en que yo les he insistido en que la maternidad es una opción, no puede ser una imposición, y la manera en que se nos educa en Costa Rica, las mujeres y en general en las latinoamericanas, es ver eso como una realización para las mujeres y demás, pero en el fondo, para la mayoría de nuestras mujeres, es un mal negocio. Si los hombres compartieran la responsabilidad y el cuidado de los niños, el peso de la mujer se aliviaría. Los hombres disfrutarían mucho más su paternidad y probablemente se cuidarían más en evitar embarazos. Pero la realidad es otra. En Costa Rica, por ejemplo, un 51% de los niños nacen fuera del matrimonio y en un 30% de estos nacimientos el padre es desconocido o no reconoce a su hijo. Al final queda claro que no se puede reducir la discusión sobre el aborto a un simple sí o no a la vida. Es un tema mucho más complejo que tiene que ver con la desigualdad social, la religión y la doble moral. Es un problema de justicia social y de salud pública. Ya es tiempo que la sociedad, los legisladores, los curas, los pastores, los jueces, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y los médicos, asumamos la responsabilidad de ver el problema del aborto en su verdadera dimensión, sin mitos ni tabúes.